Hablando de economía, Paola, hablando del comunicado de Confiep y de, claro, este periodo nuevo que se abre y la expectativa muy centrada sobre todo en la economía tan golpeada, había otras noticias que dar y le damos la bienvenida al ministro de Trabajo, Javier Barrera, con quien por supuesto vamos a hablar pues de este día tan complicado, triste para el gabinete sin duda y para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero había otras noticias. Se aprobó el sueldo mínimo. Sí, Javier, se aprobó. cuéntenos, por favor. Enrique, buenas noches. Se aprobó y efectivamente hemos tenido una discusión técnica de muchas sesiones en el marco del Consejo del Trabajo. El 14 de febrero, el presidente Kuczynski convoca al Consejo del Trabajo, como manda la Constitución, en su artículo 24, para que discutan la pertinencia del incremento del sueldo mínimo. Activamos el Consejo del Trabajo, que estaba casi un año desactivado. Trabajadores y empresarios, todos los gremios y centrales participaron. Y en ese proceso se estableció una metodología de trabajo en la cual se armaba una subcomisión técnica de salarios mínimos con los técnicos de ambos sectores para discutir el incremento. Al inicio, los trabajadores plantearon un monto, los empresarios plantearon un incremento cero o mínimo. En la discusión ya los empresarios trataron de aproximarse al monto de los trabajadores se fueron a 1.560. Sí, claro, era 0 versus 1.500. Claro, ¿no? Ya eso era un poco complicado. Pero lo importante es que yo saludo también que la CONFIE ha hecho un comunicado de concertación y de mesura, y la CONFIE estuvo sentada por medio de su vocero Roque Benavides en estas discusiones, todos los gremios, ADES, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad de Industrias, y las 4 centrales sindicales, la CGTP, la CAL, la CUT y la CTP. Llegamos a un acuerdo después de varias sesiones. Un acuerdo no es mi acuerdo, ¿no? El primer acuerdo es que, dadas las circunstancias y las posiciones de ambas partes, trabajadores y empresarios, en un punto número 1 del acuerdo de la sesión última, establecieron de que esto se eleve al Poder Ejecutivo. Los informes técnicos se eleven al Poder Ejecutivo. Y el segundo acuerdo, que sí me parece uno de los más trascendentales, es que ambos sectores comenzaban a hacer un inicio de actualización o complementación de la fórmula aprobada en agosto de 2007. La famosa fórmula. La fórmula del incremento del sueldo mínimo. De productividad e inflación, básicamente. ¿No? Entonces, ahí hay un tema de periodicidad y un tema de fuentes, que fue un poco lo que distanciaba las posiciones de ambos sectores. Pero, mira, a pesar que lo vivíamos en un clima político bastante movido, por supuesto, que se sienten trabajadores y empresarios a discutir estos temas, es importante. Y además, el equipo del Ministerio de Trabajo siempre trataba de plantearle preguntas cuestionadoras a las propias hipótesis a ambos sectores, por medio de escritos y repreguntas, tanto a los empresarios como a trabajadores. Para el 2 de abril quedamos en una sesión pendiente, se convocó, nadie sabía este final que íbamos a tener, para que el Consejo del Trabajo comience a pensar su reforma, su propia modernización. Detengamos un momento en el tema del mismo salario. Sí. ¿80 soles? Son 80 soles. El día de hoy el presidente de la República ha firmado el decreto supremo que debe publicar de 850 a 930 soles. 930 soles. Que es en el estudio técnico que le remitimos al presidente de la República, hay un arco de posibilidades. Y la propuesta, además ya le había adelantado a la ministra de Economía, Claudia Cooper, en una exposición, fue de 80 soles, ¿no? El arco es más o menos de 87 a 73 soles. Y estaba pendiente entonces porque siempre... Ahora hay una cosa importante, Enrique, si me permites. A partir del 1 de abril se incrementa en pequeñas, medianas y grandes empresas, y a partir del 1 de mayo en las microempresas. O sea, hay 2 momentos del incremento. Perfecto. Ahora, había reformas pues pendientes, lo que usted señalaba, el Consejo Nacional de Trabajo. Usted llega al ministerio, el Consejo no tenía quórum, precisamente parte, ¿no?, de cierta zanahoria, ¿no? Motivación, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Para no hablar del palo y la zanahoria, porque no, de repente no es el momento. Motivación para hacer que los sindicatos se vuelvan a sentar en la mesa, fue también esta discusión. Pero habían reformas pendientes, habían modificaciones pendientes. Ahora que el gobierno de alguna manera entra a un segundo round con cambio de presidente incluido, que es pues algo realmente que nunca debió pasar, de repente se puede
tomar un segundo aire con estas reformas? ¿Cuáles son las prioridades de estos cambios? Mire, si hay un tema que... En abril se va a reunir el Consejo 2 de abril, pero el eso Pleno. obviamente está la convocatoria, pero eso lo ve el nuevo ministro, la nueva ministra. Un tema que estuvo pendiente desde ambas partes es el tema de la productividad. Creo que en ese tema de cómo capacitar mejor al trabajador peruano, cómo generar empresariado más competitivo, más innovador, es una agenda común. Obviamente, y esto hay que decirlo con toda claridad, y ocurre en toda sociedad moderna, los empresarios tienen una agenda que implica un poco más de flexibilización. Y los trabajadores tienen una agenda que implica un poco más redistribución o regulación del Estado. Eso es en todas partes. La tensión es... creo que en el marco de esta discusión salieron varios temas, ¿no? Creo que el tema de la productividad es fundamental. Y el otro aspecto es lo relacionado a la seguridad social misma. O sea, es decir, el sistema de salud con el cual contribuyen trabajadores y empresarios. Y creo que a partir del sueldo mínimo, creo que este es muy importante, hay que establecer no solamente la definición de la fórmula del 2007, sino cada qué tiempo el Perú va a discutir técnicamente y socialmente, obviamente, el aspecto o cuánto se incrementa la RMB. O sea, México, Chile, Colombia lo incrementan cada año. La mayoría de los países de la OECD lo incrementan cada año. Hay países 2 años. Eso hay que discutirlo. Debería entrar a una regularización. Una regulación en la cual todos sepamos cuándo lo discutimos. Trabajadores, empresarios y consumidores. Ahora, se suponía que el norte del gobierno en el frente laboral era, por un lado, efectivamente, llegar a algún tipo de discusión sobre flexibilizar tanto el inicio del ciclo laboral como el final de este ciclo laboral. Nosotros hemos tenido esta conversación antes. Pero por el otro lado, efectivamente, había, oye, vamos a reforzar el tema de seguridad social al que usted se está refiriendo. Claro. Vamos a darle mayores seguridades al trabajador en ese respecto. Y hay un tema que no he dicho, es el tema de la inspección laboral. El domingo pasado hubo un concurso para 160 inspectores más. Para Sunafil. Así es, para Sunafil. Darle dientes. Va a ser, claro, dientes y lupa también, ¿no? Es decir, tienes 6 intendencias más que vas a armar en Ayacucho, en Cayali, San Martín, Lima, provincias y 2 más, ya se me fue un poco las sedes, pero bueno, y de acá a 2 meses hay otro concurso más. Pero la inspección tiene que ser pedagógica, sancionadora y muy técnica, y eso también es se va a reforzar el Sunafil. Claro, es un tema que hemos dejado ya en camino, ¿no? Pero y esta es la agenda, a grosso modo, que debería verse de aquí en adelante, no debería perderse. Sí, y un aspecto que yo consideraría que es clave y en ambos sectores es cómo tú disminuyes el desempleo y el subempleo juvenil. El Congreso tiene en la Comisión de Trabajo una propuesta del Ejecutivo de empleo juvenil con el subsidio parcial total del Seguro Social por parte del Estado para que las empresas puedan contratar. ¿Y no lo ha movido? Y lo que movió fue el tema de los institutos. No, sí, pero eso no se ya aprobó. sé que son dos cosas distintas. En la Comisión de Trabajo, ¿no? Sí, sí. Y hay 2 proyectos de ley más, que es el fortalecimiento de Sunafil, crear el tribunal de Sunafil. Hay aspectos de dietas que hay que definir, de conformación, que le daría todo una especie de tribunal superior en el aspecto laboral que es necesario. Una última pregunta por ese lado. El tema del CAS, el Congreso estaba eliminando el CAS, ¿no? Incorporando, se ha quedado en la Comisión de Trabajo, lo han aprobado, falta el Pleno, pero yo llamaría la reflexión. A ver, ¿cuál es la reflexión? Eso implicaría 2.500 millones de soles más de presupuesto y rompe la carrera pública. Es lo que yo le iba a decir, porque claro, cualquiera quiere aspirar, ¿no?, a mayor estabilidad laboral. Sí, eso está muy bien que se aspire. Pero por el otro lado, al mismo tiempo abandonas la reforma laboral de Servir, que se supone... Y que tiene 2 gobiernos acumulados. O sea, arrancó Servir con el presidente Alan García, la ley de 2013 de la ley Servir es Humala, y la implementación debimos constituirla ya nosotros. Entonces, claro, mayor estabilidad se supone, pero con un cuerpo profesional. Así es, y digamos, con la meritocracia, que es importante, evaluar y calzar los puestos del sector público obviamente con el recurso humano que tienes. Esto hacerlo era fundamental. El tema político, las cosas del niño y estas cosas han paralizaron esta reforma. No hay todavía un reemplazo al renunciante en Servir, eso tiene que definirse, no me imagino en algún momento. Y lo que sí es importante es hacer un llamado a los congresistas para que reflexionen bien sobre esa medida. Es una medida que puede hacerla así,
pues desordenar toda una reforma que se inició y hay que concluirla. Mejorarla en algunos aspectos seguro, rectificar, pero concluirla. Por ejemplo, lo conversamos con la ministra de Economía antes de ir a la sesión de la Comisión de Trabajo, que se suspendió por el tema de estos videos. Era darle, sí, mayor estabilidad al CAS. Puede ser renovar contrato 6 meses o hasta 31 de diciembre de cada año, darle tranquilidad al trabajador. El CAS no sienta que a los 3 meses lo pueden o al sacar, mes, porque hay renovaciones de 1 mes o 2 meses que se pueden dar. Y paralelamente reactivar la reforma del empleo público. Claro. Ahora, un día difícil, como comenzábamos esta... Una tarde muy triste, sí, pero una noche de reflexión, ¿no? Usted ha participado, por supuesto, lo hemos visto en la grabación de este mensaje a la nación, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo. ¿Cómo se vivió ese momento? No es un momento nada fácil. Yo sí trabajo con los ministros hace un poco más de 2 meses, pero he conocido el mérito y la capacidad de muchos de ellos, de ministros y ministras, con perspectivas distintas sobre varios temas transversales, pero con una especialidad realmente admirable en sus temas. Bueno, se planteó ayer en la noche la posibilidad de tratar de voltear el partido, pero ya nos dimos cuenta ya en la madrugada y en horas de la mañana que era muy difícil. El presidente planteó esta reflexión de la renuncia y todos respaldamos como debe ser. Creo que ha sido un acto hidalgo, asumir la responsabilidad y renunciar para no comprometer más, no tensar más el país. Pero yo desde acá quiero agradecer al presidente por su confianza. El presidente Pedro Pablo Kuczynski es una persona, nunca había trabajado con él, me parece a uno. Y creo que, bueno, ya la historia evaluará este periodo, ¿no?, de gobierno. ¿Se pudo voltear el partido antes de la difusión de estos audios y videos? Antes de... A ver, ese es un contrafáctico para futuro. Estas siempre los hubieras y los... Sí, así es. Y efectivamente los contrafácticos, pero creo que es una reflexión necesaria hacer antes de preguntarle. Yo creo que si no hubiese pasado los videos, yo creo que los votos no alcanzaban a la vacancia, ¿no? Aparecen los videos y hay una versión que dice, oiga, bueno, no es una versión, está prácticamente expuesta. Bruno Yufra se ha referido ayer a una emboscada montesinista, Kenji Fujimori se ha referido a actitudes delincuenciales y por supuesto, claro, lo que se ve y los términos son escandalosos, pero pudo darse la situación que el señor congresista Mamani arme esta suerte. Es decir, estás con la atención al tope y buscas pues al ministro y le dices, ponme con el presidente para hacer explícito mi cambio de voto siempre y cuando me prometan tal y tal obra. ¿Pudo pasar esa situación? Sí, pudo pasar eso, ¿no? Evidentemente el ministro Yufra en este caso ha sido sorprendido e inducido a un tipo de diálogo, pero yo lo he conocido en el Consejo de Ministros, es un tanque trabajando realmente, de primera, pero bueno, estas cosas han pasado. Espero que esto se aclare dentro del marco del ámbito de que se debe aclarar en el tema aspecto... No, porque Luis Galarreta ya lo fue a denunciar penalmente, ¿no? No, es una expresión de Comunidad Galarreta, pero que se aclare esto, ¿no? Lo importante es voltear la página y que el Congreso, ojalá, y el Poder Ejecutivo encuentren una agenda común de garantizar la gobernabilidad y sobre todo darle cada día a la gente de a pie un país mejor, ¿no? Más empleo, seguridad, inversiones, obras. Se han quedado muchas cosas en el tintero y hemos activado el tema de la reconstrucción. En el tema educativo, el ministro Belder había también ya iniciado una serie de aspectos importantes de desarrollo. Comenzaba la inversión pública a recuperarse, pero así es la política, así es el poder, siempre transitorio y siempre sorprendente. ¿Cómo esperar el gobierno de Martín Vizcarra? ¿Qué expectativas le despiertas? Desear lo mejor al presidente, porque el fracaso de Martín Vizcarra es otro golpe al país, ¿no? Es paralizar el país y lo mejor para el presidente Vizcarra. Ojalá que le vaya bien, que coja buenos equipos y que con el Congreso establezcan una agenda común con todas las bancadas. No ha sido posible, Javier, no ha sido posible hasta ahora. ¿Va a ser posible? Algo nos indica que sí va a ser posible en adelante. Sí. Mira, ahí
Juan de la Puente nos decía más temprano, ojo, que es una opinión distinta a la de Lourdes Flores. Lourdes Flores dándole mucho énfasis a lo que debería ser incluso un gabinete parlamentario. Juan de la Puente dice, espérate un ratito, la gente no quiere ni saber del Congreso en estas circunstancias. Entonces seguir parlamentarizando la política puede ser un error. Eso hay que dejarlo que se resuelva más o menos. Y este complicado lecho conyugal hay que buscar otra camita por ahí que no sea por ese lado. Sí, hay un malestar. ¿No? Hay un malestar, un desafecto, como escribió Fernando Vives hace un tiempo, de la gente de a pie con el sistema político. Tenemos un presidente que ha caído sin una sola protesta en la calle, Javier Barriga. ¿Cómo me explica usted? Aprista que ha salido a las calles cada vez que ha podido. Eso ya fue, a la gente no le interesa. No, y si a la gente le pregunta si quiere cerrar el Congreso o el Poder Judicial, lo que sea, te dice sí, que se vayan todos. Que cierren todo. Que cierren todo. Entonces, eso hay que revertirlo. Y ahí está la madurez de la clase política. Pero a futuro, yo escuchaba a Lourdes hace un rato, sí, tiene que la política y la clase dirigente tener un recambio generacional que espero que sea pronto, ¿no? Poco a poco, tiempo. Para terminar, los siguientes días, la mañana siguiente, como decíamos, ¿no? El gabinete se queda en funciones hasta ser reemplazado. ¿Han recibido algún tipo de instrucción? De colaborar con los que vengan a reemplazarnos, ¿no? Totalmente, eso es lo que hay que hacer. Se apunta a una transición completamente ordenada. Tiene que ser lo más ordenada posible por el bien del país y además porque así lo exige la ley. Nadie puede abandonar un ministerio si es que no viene un reemplazante. Y en eso hay que preparar toda la documentación, todas las transferencias lo más claras posible, lo más transparente posible y que desearle siempre lo mejor a los que vienen, ¿no? Muy bien, porque claro, tenemos a un actor que no es del gobierno, que es César Villanueva, ¿no? Que es de APP, que él se ha dicho mucho que sería pues el coordinador en estos días. No sabemos si es que vaya a ser el próximo premier, pero es una situación, ¿no? Es inusual. Es inusual. ¿No? Es inusual. Y la solución de eso... Porque ni siquiera sabemos cuál va a ser la relación misma de Vizcarra con no sabemos muchas cosas, partido y la fórmula que lo llevó al poder. Claro, se irán aclarando, ¿no? Pero todo lo que viene a la imaginación y a la sabiduría de los que vienen. ¿Qué tal un comentario final sobre Meche Arauz como presidente del Consejo? A uno, ¿no? A uno. Una persona que tiene un panorama del país, del Estado, y que políticamente maduró mucho. ¿Le tocó difícil, pero le faltó política? No, yo creo que nos faltó a todos, a todo el equipo, ¿no? No falló el capitán nada más. Creo que al final todo el equipo no tuvo el tiempo suficiente para actuar como debimos actuar, ¿no? Ha sido una situación difícil. Ha sido una situación difícil. Javier Barriga, ministro de Trabajo, muchas gracias por estar aquí en estas circunstancias complejas, ¿no? Complicadas. Finalmente, el Perú se merece estabilidad, el Perú se merece gobernabilidad. Y la democracia, ante todo, debe ser respetada. Gracias otra vez, Javier Barriga, por estar con nosotros. Vamos a volver en cara a cara con Raúl Ferrero. Vamos a tratar de darle también una perspectiva jurídica al futuro inmediato del país. No se vayan.